Saludos, saludos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. A la hora de que vean estos videos, estamos grabando aquí algunos trabajos que se están exponiendo en sistema de carteles aquí en el Congreso de Bioquímica. ¿Podrías presentarte, por favor? Claro que sí, buenas tardes. Mi nombre es Javier Rodrigo Prado Baeza y soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Qué nos estás presentando aquí en este cartel? Les estoy presentando parte de mi trabajo de doctorado que llevo en el Instituto Nacional de Cancerología y básicamente lo que tratamos de hacer es ocupar células de cánceres de riñón para poder generar modelos de estudio que nos permitan un abordaje más real a lo que ocurriría en un tumor de sólido en una persona, pero evaluarlo todo en lo que ya nosotros llamamos in vitro. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar un modelo de este tipo de cultivo a utilizarlo en personas? Digo, a lo mejor yo pensaría que es más práctico en las personas porque ya lo estamos viendo ahí, pero ¿qué facilidad te da el utilizar este tipo de modelo? Ok, en cuanto a facilidades, pues nos permite utilizar estos modelos para evaluar una gran cantidad de procesos que ocurrían en un tumorcito, es decir, podríamos ver cómo la célula migra, cómo las células interactúan con otras células, cómo afectan, por ejemplo, los fármacos quimioterapéuticos o la radiación a la formación de estas esferitas que yo estoy formando en este proyecto. Ok, ¿y qué es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta figura? Esta figura es un esquema general de lo que se conoce como un cultivo tridimensional. Entonces, lo que vemos son las diferentes características en cuanto a la forma y al metabolismo que deben de presentar estas esferitas, como comúnmente se les denominan. Ok, ¿y qué es lo que hiciste o qué estabas buscando en este trabajo? Lo que estaba buscando era precisamente lograr generar estos modelos tridimensionales a partir de líneas celulares de cáncer renal. Entonces lo que hice fue usar células de cáncer renal e inducir o provocar que interactuaran entre sí y se comenzaran a condensar en un solo cuerpo que tuviera la forma de una esfera para precisamente que cumpliera las características que vemos en esta figura de aquí. Ok, una vez que ya tenemos este modelo, ya formamos las esferas, ¿qué hiciste en estas esferas? Tenemos que caracterizar estas esferitas para poder definir o poder asegurar que se trata de lo que les mencioné como cultivo tridimensional. Entonces tiene que cumplir con ciertas características y lo que hice fue evaluar diferentes procesos que me aseguraran que cumplen con las características de este modelo general, que es que se vaya compactando conforme va avanzando el tiempo y que vaya presentando un arreglo estructural o que el acomodo de las células que lo forman esté bien definido. Y además que encontremos diferentes actividad metabólica conforme nos vamos adentrando hacia el centro de este cuerpo tridimensional. Ok, ¿como qué características? O sea, ¿qué características buscaría en un modelo para decir que es una esfera? Ok, primero que el modelo se vaya compactando conforme va avanzando el tiempo de cultivo de estas células. Esa es la principal, que se vaya compactando. Segundo, que haya un arreglo bien definido y que este arreglo sea muy parecido a lo que ocurriría en un tumor sólido. En este caso, que mi arreglo que estoy viendo en estas imágenes en rosa sea parecido a lo que veríamos en una biopsia de tejido de un paciente con cáncer renal. Y tercero, que presente células que tengan características metabólicas diferenciadas, es decir, que encontremos células que están proliferando, es decir, dividiéndose,
células que estén en un estado que se conoce como arresto celular, es decir, que no puedan dividirse más. Y como este es un cuerpo tridimensional, se supone, la teoría nos dice que el oxígeno y los nutrientes no pueden penetrar hacia adentro de la esferita. Entonces también es importante que estas esferitas se encuentren en un estado que se conoce como hipoxia, en la que hay ausencia de oxígeno. Ok, y vemos aquí unas imágenes bastante visuales, una en color rojo, en moradito, en rosita. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estas son tinciones con fluoróforos, con marcas que nos van a dar fluorescencia. Y lo que vemos es, yo teñí estas esferitas y lo que vemos es en rojo un marcador que nos indica precisamente la proliferación de células. Es decir, esta fluorescencia en rojo nos muestra células que están proliferando, como les mencioné hace un momento. Y como podemos ver, está muy definido hacia la periferia de la célula, que es como les dije que se tenía que ver en este esquemita. En azul lo que vemos son los núcleos de las esferitas, y vemos que hay un patrón muy correlacionado entre los núcleos de las células y esta marca de proliferación. Y va cambiando conforme va madurando, así se le llama, esta esferita, es decir, conforme va muriendo, las células proliferativas o activas se van desapareciendo. Ok, por último, ya tenemos las esferas, ya las caracterizamos, ya cumplen con los criterios, ya presentan estos marcadores. Ahora, ¿qué podemos hacer con ellas? Por ejemplo, no sé, aplicarles algún medicamento, usarlas como modelo. Claro que sí. De hecho, eso es lo que se pretende con estas cositas. ¿Por qué? Porque las posibilidades son infinitas. Imaginen ustedes que tienen un paciente con cáncer, de lo que ustedes se imaginen, y le extraen un pedacito del tumor para diagnosticarlo. Bueno, yo les pediría un pedacito de ese tumor para generar estos cultivos y entonces yo poder hacer pruebas, por ejemplo, con fármacos que se utilicen en la clínica y ver qué fármaco afecta más la formación de esta esferita, y yo decir, este fármaco le puede funcionar mejor a tu paciente y la tasa de éxito del tratamiento puede aumentarse muchísimo. O por qué no pensar en el desarrollo de nuevas terapias, ya no fármacos que se utilicen, sino fármacos que se pretendan utilizar, ver cómo afectan diferentes características de esta esferita, o incluso se podría favorecer el diagnóstico más rápido. ¿Por qué? Porque a nosotros, al poder generar una gran cantidad de estas esferitas, podemos probar diferentes marcadores de diagnóstico que se utilizan en la clínica y dar diagnósticos más precisos, o eso es lo que se pretende lograr a futuro con estos modelos. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Sí, efectivamente se puede utilizar esto para estas aplicaciones, y me da mucho gusto que esto se haga en México, que es lo importante, y buscando justamente esa terapia dirigida, esa terapia ya a pacientes en concreto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.